Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar en esta mañana de jueves 4 de marzo de 2021. Este webinar que lleva por nombre Gas Natural en México, Realidad de Oportunidades, organizado por el Clúster de Energía del Estado de Sonora en conjunto con la Secretaría de Economía del Estado a través de su Dirección General de Energía y también con la empresa socia del Clúster de Energía, Enestas. Para dar inicio a esta presentación, que en un momento estaremos explicando un poco más de nuestros participantes y la dinámica que estaremos llevando para tener esta conversación, le pido al presidente del Clúster de Energía del Estado de Sonora, el ingeniero Luis Carlos Peralta Peñuñuri, que nos comparta unas palabras de bienvenida para este tema que es de tanta importancia para la industria. Adelante. Gracias, Fernando. Gracias. Muy buenos días a todos, tanto los que impartirán o dirigirán el conversatorio, el webinario acerca del gas natural, como a todos los asistentes con alto interés en el tema energético, tanto en el país como en nuestro estado de Sonora. La verdad que ahorita estamos metidos en un nuevo torbellino en el sector energético a nivel nacional por una serie de decisiones de las autoridades federales en los cambios regulatorios en nuestro país, en materia eléctrica principalmente. De tal manera que el gas natural, al ser un energético de alto consumo en el país, tanto para la industria, para la producción de bienes, así también para el consumo en hogares, en comercios, en restaurantes, en hospitales, etcétera, pues es de gran importancia este energético. De tal manera que lo que se busca el día de hoy, mediante este webinario que se promueve, pues es discutir a detalle sus usos, sus orígenes, el impacto que tienen en la economía, en las opciones y alternativas que tenemos en la industria, en las empresas, en gobierno, en universidades, de cómo tener mayor utilización de este recurso tan importante. Y bien, pues en esta ocasión tenemos a expertos que comentarán sobre el tema y las conclusiones a las que pretendemos llegar en primer lugar, pues es que se abra la discusión técnica, la discusión de expertos en el tema, en la materia, pero sobre todo que se busque cómo llevar mayor beneficio a la sociedad y al sector económico de nuestro estado en Sonora. De esta manera, pues damos gracias a todos quienes están participando, autoridades también del gobierno del estado, académicos y socios en general del clúster de energía. Pues deseo para todos que sea una mañana interesante de discusión en el tema y saquemos el mayor provecho. Muchas gracias a la empresa Enestas por dirigir y ofrecernos este tema tan importante. Fernando, como director del clúster de energía, gracias por conducirlo. Iván Arredondo, como director de la Comisión de Energía del Gobierno del Estado, gracias por participar y ser un gran conocedor del tema. Pues sin más, damos apertura a este webinario, compañeros, que sea de gran éxito para todos y excelente día. Muchas gracias al ingeniero Luis Carlos Peralta Peñuñuri, presidente del Clúster de Energía Sonora, que es una asociación civil integrada por empresas del sector energético, por academia, principalmente universidades interesadas en el tema energético y por el gobierno del estado de Sonora. Agradecemos, como bien lo mencionó, a todos los participantes, a los compañeros de otras empresas y de cámaras empresariales que nos acompañan el día de hoy. Y para dar inicio a esta conversación, me gustaría presentar, además del ingeniero Luis Carlos Peralta, al licenciado Iván Arredondo, quien es director general de la Comisión de Energía del Gobierno del Estado de Sonora, que nos estará haciendo una presentación el día de hoy, y también a los speakers por parte de la empresa Enestas Energy and Gas, Juan Eduardo Balboa, quien es director de Relaciones Institucionales y Gobierno, Carlos Boone, quien se desempeña como director de Inteligencia de Negocios, Luis Carvajal, quien es director de Operaciones, y Florencia Moreno, gerente comercial para el estado de Sonora. Como bien lo mencionaba el ingeniero Peralta, la reunión de hoy es una conversación. Queremos responder la mayoría de las dudas de los participantes interesados en el tema el día de hoy. Para ello les vamos a pedir a los participantes
que puedan compartir las preguntas que tengan en el chat de esta plataforma de Zoom para poder compartirla con los expertos expositores el día de hoy. Esto lo vamos a estar recibiendo desde el principio. Por favor, siéntanse con la confianza de compartir sus dudas y preguntas para poderlo transmitir y poder contestarlas durante esta transmisión. Para contextualizar y dar inicio a este tema tan importante de gas natural en México, realidad y oportunidades, vamos a pedirle a Iván Arredondo, director de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, que nos comparta un poco sobre la situación actual del sector en nuestro estado. Bienvenido, Iván. Sí, bueno, Iván, creo que no te escuchamos todavía. ¿Ahí me escuchas? Adelante, ahora sí. Sí, te comentaba, Fernando, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Sabemos que estos espacios son muy importantes y como dice Luis Carlos, estamos pasando por una situación muy complicada y muy delicada a nivel federal. Sabemos que las decisiones que se tomen en estos últimos días pues va a ser crucial para el desarrollo pues tanto del Estado como de todo México. Entonces, pues parte de la plática que vamos a tener el día de hoy como parte de la Comisión de Energía es darles a conocer cómo está actualmente el Estado y cuáles son las ventajas que tenemos energéticas renovables. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, gracias, Fernando. Actualmente el Estado está con 3.800 megawatts de producción, la cual su demanda está siendo de 2.800. Significa que tenemos un pequeño excedente, el cual se está distribuyendo a Chihuahua y a la parte de abajo, a la parte de Sinaloa. Y afortunadamente nosotros con las parte del gas natural no tuvimos una gran repercusión. Sí tuvimos afectación, pero no tan fuerte. Asimismo, la matriz de la capacidad instalada en Sonora es del 68% de ciclo combinado. O sea, nosotros tenemos una energía solar muy fuerte y el 29% de estas energías, perdón, son fotovoltaicas. Pero sí el 60% de la energía que se está produciendo aquí es solar. Entonces, pues es muy importante a nosotros lo que se defina en estos últimos días dentro de lo que es el Senado. Si quieres, a la siguiente. Estas son algunas de las empresas que están ya instaladas aquí en el estado con parques a gran escala fotovoltaicos y tenemos una producción aproximadamente arriba de 1.500 megawatts en fotovoltaica. Si ustedes se fijan, normalmente estamos pegados a la costa. Esto ha sido por la línea de mapa de ruta que hemos estado siguiendo y la comisión obviamente fue los puntos que ellos asignaron. La siguiente, por favor. Este es uno de los temas importantes que se van a tocar el día de hoy y les comento un poquito cómo está la infraestructura de gas natural aquí en Sonora. Nosotros contamos actualmente con 1.800 kilómetros de infraestructura dentro de todo el estado. Hace tiempo, en el 97, teníamos solamente el gasoducto que viene de Naco a Hermosillo, el cual surtía el gas natural a la planta de Ford y a la planta de ciclo combinado, tanto de Comisión Federal como de privados. Hay otro pequeño gasoducto también que venía de la frontera hacia Agua Prieta para el consumo de otra planta de ciclo combinado. El que se acaba de terminar hace ya 4 años, 3 años más o menos, es el que hizo Llanova con alrededor de 1.500 kilómetros, los cuales vienen de Samalayuca, del Sázabe a Puerto Libertad y de Puerto Libertad a Guaymas, el cual está operando actualmente
y están ya las plantas de Comisión Federal convertidas a gas natural. Está ya prácticamente por empezar operaciones el que va del Grupo Carso de Samalayuca al Pitiquito. Este va a estar también distribuyendo gas de todo lo que es la frontera. Si quieren, la siguiente. Ok. Debido a la reciente problemática que hubo con el gas natural, en Sonora se registraron que más de 500 empresas dejaron de tener operación al no recibir la molécula. Esto fue un periodo de 3 días, la cual pues sí había una afectación, pero lo que nunca se dejó de tener es el gas natural dentro de lo que fue el sector residencial y hospitales. Entonces, eso pues daba la ventaja de que las empresas que necesitaban, pues sí, fueron afectadas, pero no en gran escala como fue en el centro del país. Según el Sistema de Información de Energía del Instituto Mexicano del Petróleo, tiene una demanda interna de septiembre del 2020, un total de 4.09 mil millones de pies cúbicos. Eso es lo que consumimos nosotros actualmente. Entonces, pues obviamente vemos que el gas natural es un punto y un factor muy importante dentro del Estado. Sabemos que ahorita las empresas están requiriendo mucho más gas natural y obviamente el gobierno necesitamos facilitarles estas entradas a todas las empresas que sean pues, comercializadoras de la molécula. Entonces nos da mucho orgullo y mucho beneficio tener como en esta empresa que está incursionando dentro del Estado, y con mucho gusto los vamos a estar apoyando. Les agradezco mucho su atención. Estás en mute. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a Iván Arredondo, director general de la Comisión de Energía del Gobierno del Estado de Sonora. Y con esto damos inicio a la conversación de hoy, en donde les recuerdo a todos los participantes que pueden compartir en cualquier momento sus preguntas al respecto para que sean contestadas por nuestros expertos en el tema que nos acompañan hoy. Y para iniciar esta conversación con el contexto que Iván Arredondo nos comparte acerca de la situación de la industria en el estado de Sonora y la importancia que tiene el gas natural para el desarrollo industrial, para el desarrollo económico de una región, de un estado como lo es Sonora, quisiera iniciar preguntándole a nuestros participantes, exponentes el día de hoy, ¿nos podrían hablar un poco brevemente de qué es el gas natural y cuál es su importancia para desarrollar a la industria y a las regiones? Disculpa, Juan, creo que tenemos un problema con tu audio. No logramos escucharte. Creo que continúa el problema por ahí. ¿Me escuchan a mí? Adelante, Luis. Sí, bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de participar en este foro. Es una gran oportunidad para ENESTAS de compartir lo que es un poco de lo que sabemos hacer, que es precisamente mover gas, comercializar gas, ¿no? y ponerlo al servicio de estados e industrias. Dicho esto y entrando en materia de la pregunta que acaban de hacer, ¿qué es el gas natural? Bueno, el gas natural, al igual que el petróleo y el carbón, es un combustible fósil, se obtiene normalmente de pozos petroleros en yacimientos productivos, ya sea como gas asociado o meramente que el objetivo sea la extracción de gas, ¿no? Hay diferentes tipos de yacimientos. Pero bueno, en general es una composición de gases, tiene entre un 70, un 90% de metano como principal componente, etano, butanos, propanos, isopropanos
y algunos otros gases, CO2, ácido sulfídrico y gases inertes, ¿no? Nitrógeno, y algunos otros. Normalmente este gas es primariamente transportado de los campos petroleros o de los campos gasíferos a plantas de tratamiento, filtrado y regularización, donde normalmente suele endulzarse en el caso de que sea un gas amargo que tenga una carga mayor a la permitida de ácido sulfídrico. También ahí se descompone en diferentes componentes, valga la redundancia, para la utilización de la industria petroquímica y algunos otros procesos, ¿no? Se puede descomponer totalmente o simplemente ir limpiando de residuos o para la comercialización de los otros gases que vienen asociados, como los butanos e isopropanos, etc. Y de ahí es que ya es llevado por medio de los gasoductos, como los que nos hicieron el favor de mostrarnos al inicio de la plática, a su consumo final, ¿no? Es un proceso muy simplificado, para verlo de alguna forma. Y bueno, ya para diferentes modos de transporte, pues uno sería el ducto, es el más utilizado, es el más extendido, y de ahí podemos ir a ductos virtuales, como es con gas natural comprimido o con gas natural licuado, que son las otras dos modalidades en las que podemos verlo presentado. Muchas gracias Luis. Y atendiendo tu respuesta, ¿cuáles son las diferencias entre el gas natural, que lo escuchamos mucho y lo hemos escuchado en estos días, el gas natural licuado y el gas natural comprimido? Así simplificado como tu respuesta, ¿cuál sería esa diferencia? La diferencia principal es, bueno, el gas natural comprimido es básicamente gas natural como viene del ducto, se mete a un sistema de filtrado que elimina ciertas impurezas que puedan venir y simplemente se envasa en recipientes a alta presión, que pueden estar a 3.600 psi, y hay diferentes tamaños de contenedores para su transporte, normalmente por medio de camiones. Y el gas natural licuado va a otro proceso de filtrado y purificación, cambia incluso bastante su composición. Normalmente el gas natural licuado elimina gran parte de los otros gases asociados, sobre todo gases inertes, y termina teniendo una composición de entre el 92 al 97%, hemos visto incluso 98% en algunos casos, también depende del gas que entra al proceso de licuefacción, del 92 al 97% de metano, 1 o 2% de etano y algún otro pequeño porcentaje de nitrógeno, 0.5% y algún otro. Esas son las diferencias básicas, ¿no? El gas natural licuado, dicho sea de paso, es transportado en pipas como las que seguramente todos hemos visto en las carreteras de crioinfra, ¿no? En las que mueven nitrógeno. Es licuado a base de refrigeración, se transporta a menos 162 grados centígrados y su presión anda por las 50 psi, ¿no? En este estado de envase. Y ya en punto final, normalmente también hay otro contenedor de tipo criogénico y un sistema de regasificación, igual como el del nitrógeno o incluso el del oxígeno, para su consumo final con cliente. De acuerdo, muchas gracias Luis. Y justo en ese sentido, obviamente por lo ocurrido en días pasados, por la falta del suministro de gas natural en muchas partes del país, pues vimos cómo afectó no solamente a la generación de electricidad, sino también a muchas empresas. Y daba el dato Iván Arredondo hace un momento de 500 empresas afectadas en el estado de Sonora. Entonces, ¿cuál es esa importancia que tiene el gas natural para las empresas? Porque vemos que la magnitud es muy amplia y estoy seguro que afectó a muchas regiones y a muchas empresas a nivel país. Entonces, ¿cuál es esa importancia para las empresas? Quisiera preguntarles. ¿Y cuál es la situación actual del gas natural en nuestro país, en México? Está tratando Juan de intervenir, pero sigue con sí, creo que continúa con problemas para el audio, así es. Se va a mover de lugar, va a intercambiar
Perfecto. Carlos. Hola a todos, una disculpa, estoy teniendo unas fallas técnicas en mi computadora, no sé por qué, pero bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, Fernando y al clúster. Para nosotros es muy importante el poder platicar este tema y entrar a un diálogo con la industria, ¿no? En relación a tu pregunta, creo que es importante diferenciar el uso de gas natural desde dos perspectivas. Uno, para la generación eléctrica, y eso nos lleva a una temática muy interesante, y otra para uso industrial. En México, el 80% del gas natural que se consume bueno, más o menos, es importado y proviene principalmente de Estados Unidos y proviene principalmente de Texas. Y el 20% restante es producido aquí, y en su mayoría de ese 20% restante lo utiliza la CFE para generar electricidad. Ustedes saben, para generación eléctrica hay dos tipos: fuentes fósiles y fuentes renovables. Y fuentes fósiles, el gas natural se utiliza principalmente para las plantas de ciclo combinado que requieren esta inyección de gas constante. Entonces, prácticamente esa es la utilidad del gas a nivel mundial, y en México es sin duda uno de los combustibles más importantes y más usados. Sobra decir que es el más sustentable de todos en el tema de combustible per se. Y bueno, creo que es el inicio de la conversación, mi estimado Fernando. Perfecto. Y en ese sentido también preguntar, para poner el contexto, lo que pasó en las semanas anteriores, la situación que se ha derivado de lo que ocurrió en Texas con el tema climático, unas pues heladas extraordinarias, nevadas extraordinarias, que causaron pues un apagón importante en el sector eléctrico, pero causado precisamente por la falta de suministro de gas natural en aquella parte de nuestro vecino del norte, y que a su vez repercutió en nuestro país. ¿Por qué ocurrió esto? Es un tema súper interesante, lo hemos estado platicando en diferentes foros desde diferentes perspectivas. Nosotros, como una empresa de gas, por supuesto que tenemos una visión de qué fue lo que sucedió. Tenemos que partir de dos puntos esenciales. Uno, fue un fenómeno meteorológico. Es verdad esto, no hay otra razón. Fue un fenómeno extraordinario que tomó como sorpresa no solamente al estado de Texas, a México, y el otro punto es, la afectación se da por un tema de generación eléctrica. Nunca hubo una cancelación de suministro de gas. Simplemente hubo una mayor demanda, por ende los precios se elevaron. Esto previo esto al inicio del fenómeno meteorológico, los precios se elevaron. Si nos vamos al caso de México particular, ahorita hablo del caso de Texas, hablamos del caso de México. Para poder entender lo que sucedió, tenemos que primero puntualizar y entender la matriz de generación eléctrica tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Pensemos que un 80% de la generación se da por fuentes fósiles y un 20% más o menos promedio se da por fuentes renovables. Al existir este fenómeno, en Texas particularmente, y Texas, a diferencia de México, no tiene una red de conectividad, lo que se genera en el estado de Texas es lo que se consume. En México sí existen diferentes fuentes y sí existe una red de distribución y transmisión conectada. Pero bueno, el punto fue, al entrar el fenómeno natural, incrementan los precios del gas natural. En México tenemos que entender la labor de tres actores primordialmente: Comisión Federal de Electricidad, Senagas y Cenace. ¿Cómo actuaron estas tres autoridades en relación a este tema, ¿no? Al incrementarse los costos de precio, a nivel generación eléctrica nacional se decide no comprar más gas natural, y pensaban que lo podíamos cubrir con las fuentes adicionales que tenemos. Indudablemente nadie esperaba que el fenómeno durara más de una semana. Por ende, se pararon algunas de las plantas en el estado de Texas. Ahí sí fue muy puntual la generación renovable, paró en su totalidad. Tuvieron que incrementar el consumo de gas natural para elevar las fuentes fósiles, o específicamente ciclo combinado. Tuvieron grandes dificultades, y eso fue lo que ocasionó un desbalance en el tema de gas. Por supuesto que la parte de generación fue la que más consumió, y
y la parte que se vio muy afectada, y es creo que uno de los temas esenciales del taller, fue la participación industrial, porque se dio prioridad a la generación eléctrica. Y bueno, ya saben todo lo que pasó. Creo que a lo largo del taller de hoy tal vez escucharemos, y ya lo mencionó Iván y lo mencionaste tú, Fernando, de las dificultades específicas que se dan en el estado de Sonora, pero creo que es el punto focal de la conversación hoy. No digamos o no nos vamos a meter en una discusión qué se hizo bien o qué se hizo mal. El gas natural es de suma importancia, no hay que tenerle miedo al gas natural, porque, y esto lo enfatizo, porque a lo largo de las sesiones que hemos tenido desde que sucedió este tema, existía mucho la voz de, pues entonces el gas natural ya no va a ser rentable, busquemos otras fuentes, busquemos otras opciones. No, sigue siendo el gas natural importante y lo va a seguir siendo. Entonces, dejaría mi participación con este punto y pasaría a los siguientes temas. Muchas gracias Juan, por tu respuesta, y creo que es muy importante que entendamos esa situación que nos mencionas de un desbalance, no una falta de suministro, pero es un desbalance por situaciones extraordinarias, pues que llevaron a una mayor demanda de este hidrocarburo. Y en ese sentido se ha dado mucho la discusión a nivel nacional, incluso en temas políticos, en otros foros, pues sobre estas posibles repercusiones que puede traer para el corto, mediano y largo plazo en el uso del gas natural en nuestro país. Se ha hablado pues de un posible incremento de precios, se ha hablado también de la falta de suministro, y esto va muy ligado también al discurso político que es la soberanía energética que tanto se ha manejado a través del gobierno federal y del presidente de la República, ¿no? Que para lograr esta soberanía pues debemos de dejar de depender del gas natural extranjero, en este caso precisamente de Texas, para evitar que pase esta situación a futuro, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntar en ese sentido, ¿cuál es la visión que tienen para el corto, el mediano y largo plazo en cuanto a los precios del gas natural y también el suministro para la industria, no solamente para la generación de energía eléctrica, que fue la cara más visible, pero también para la industria, para las empresas de otros sectores productivos que se vieron afectadas? Gracias. Y una disculpa ahí por los problemas técnicos. Muy bien, es muy interesante esta pregunta, y ya habiendo recapitulado lo que sucedió, creo que es muy sano poner sobre la mesa el que esto va a volver a suceder. Es decir, esto fue un evento aislado, es algo que históricamente nunca había sucedido en Texas, pero ya tenemos factores como el cambio climático que están cambiando el panorama radicalmente. Tenemos la parte política, donde ha habido cortes anteriormente dentro del país por algunas estrategias del gobierno, y esto va a volver a suceder. No podemos decir va a volver a suceder en 2 meses, en 3 meses, pero algo que considero que es sumamente importante es que ya se tiene que estar preparados para este tipo de situaciones. Al corto plazo, yo diría que las empresas, principalmente quienes fueron afectadas, tienen que reinventar, rehacer o vamos, buscar opciones adicionales en sus planes de emergencias, en sus planes en caso de desabasto de gas natural, para poder estar lo más preparados para este tipo de cosas. Eso es el primer paso que yo pondría, es replantear estas situaciones, ya tenerlo por escrito, qué se debería de hacer. Algo que es importante comentar y dejar muy claro es, todas las empresas que están conectadas al ducto dicen, no, pues bueno, es complicado, yo al estar conectado con ducto, ¿qué pasa si me cortan el ducto? Sí hay opciones, es decir, el gas natural sí se puede almacenar. Obviamente el gas natural almacenado sería la mejor forma de almacenarlo, es el gas natural licuado, y esto, hay que decirlo abiertamente, sí es más caro. Sí es más caro el gas natural licuado que el gas natural por ducto, pero ante estas situaciones de paros técnicos, ante estas situaciones de multas por parte de excesos de consumo, ¿qué tan caro es caro? Creo que esto es algo que tienen que tomar las empresas muy seriamente, en regresar al pizarrón para poder afrontar este tipo de situaciones de una manera muchísimo más ágil.
¿Qué sucedió? Al final, el gas se acabó para prácticamente todos. Esto llevó a que las empresas tuvieran que estar muy de la mano con sus proveedores. Es decir, la comunicación con sus proveedores es fundamental. Eso en nuestro caso fue algo que nos funcionó mucho porque se tienen que desarrollar estrategias en conjunto para que nadie se quede sin operar. Esto fue nuestra prioridad, esto es como manejamos nosotros nuestro negocio y creo que esas serían las principales acciones. Reescribir la forma de cómo enfrentar este tipo de situaciones, buscar la forma de estar preparados y estar preparados puede ser con días de almacenamiento, es decir, se puede tener un combustible de backup y manejarlo en días, es decir, tener 4 o 5 días, como comentaban anteriormente, las empresas se quedaron alrededor de 3 días sin operar. Esto sí hay forma de solventarlo. Obviamente requiere de un tipo de inversión. A nosotros nos gusta verlo como una especie de seguro, este tipo de instalaciones que se pueden colocar. Y esa es la forma que yo creo que se debería de ver las cosas a partir de algo tan drástico como lo que nos acaba de suceder. Así es como yo lo plantearía. Y a mí me gustaría nada más sumar, Fer, a tu pregunta específicamente la parte del mensaje de gobierno y la cuestión de política industrial como tal. Creo que es importantísimo, importantísimo que las industrias o la industria en general, los gobiernos locales y todas las voces en conjunto busquemos esta política de producción nacional. Eso es indudable que es necesario, ¿eh? Y creo que hay un mensaje por ahí cruzado en el decir que no existía esta idea de tener un plan de producción. Sí, sí existía, sí. Y de hecho, leyendo varias de las preguntas que han estado entrando al chat, todo va en relación a por qué no meter fracking, por qué no meter esta opción de sacar del subsuelo mexicano el gas. Lo existe, se planteó, pero ahorita es completamente inoperable y creo que está fuera del mensaje del gobierno actual. Entonces, es importante dialogarlo, es importante que todos sembremos esta idea de necesidad y poco a poco irlo trabajando. Pero como lo dije, el 80% del gas natural es importado y por más que aceleremos la política de producción, no vamos a poder revertir esta matriz en los próximos años. Entonces hay que saber cómo lidiar con el tema actual, ¿no? Muchas gracias, Juan. Y también Carlos por esta respuesta que yo creo que nos dan unos puntos muy importantes que son incluso los que se están repitiendo acá en las preguntas del chat y que es precisamente eso, ¿no? El tema del discurso de gobierno en cuanto a superar este tema, la soberanía energética o la seguridad energética como se le conoce, y es el cómo explotarlo. El tema del fracking, además de haber sido un tema polémico, pues es un tema que, como bien lo menciona Juan, en este momento pues está detenido totalmente por el gobierno federal, es un tema de política pública. Entonces, las opciones que se han hablado mucho en ese sentido es el almacenamiento, y quisiera dividir esa pregunta, y un poco lo mencionó Carlos hace un momento, en dos vertientes, dividir esta pregunta. Primero, ¿qué se está haciendo en el gobierno federal a nivel nacional para incrementar la capacidad de almacenamiento en el tema del gas natural, para evitar que ocurran estas situaciones a futuro? ¿Y cuál es específicamente para las empresas la oportunidad de crear su propio almacenamiento? ¿Qué ventajas tendrían al tenerlo y cómo lo pudieran hacer? Creo que esas son dos cuestiones muy importantes que a los participantes les gustaría dejar más en claro. La postura del gobierno en el almacenamiento y qué pueden hacer las empresas en lo particular para asegurar ese almacenamiento de gas natural. Fíjate qué interesante pregunta, Fer. No vamos a meternos en una cuestión política nuevamente. Creo que no es nuestro rol el decir qué se hace, qué no se hace, o qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal. En relación a tu pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno actual? Me atrevo a decir que nada. Absolutamente nada. No hay una estrategia para llevar un almacenamiento a nivel nacional. Y existen opciones. Una de ellas, la más práctica, es el inyectar gas natural en los pozos abandonados y tenerlo como reserva. Esta es una tecnología que se usa en otros lugares, pero aquí por alguna cuestión no se está haciendo. Entonces, contestando puntualmente, y perdón, me voy a meter rápido a una de las preguntas que estoy viendo de repente en el chat,
cuando dije que era inoperable la parte de fracking, no es porque la tecnología no lo sea, es porque el gobierno actual de plano dijo que no la va ni siquiera a evaluar ni a revisar, ¿no? Claramente, Texas tiene la fuente de producción que tiene gracias a esa tecnología y a los estudios que se han hecho y el beneficio que ha dado. En México no se quiso. Previo a este gobierno se hicieron muchísimos diálogos, diferentes foros para entender la importancia de esta tecnología en cuestión medioambiental, en cuestión de social, etcétera, y este gobierno decidió simplemente sacarlo del diálogo. Entonces, creo que en ese sentido y en respuesta a lo que preguntas puntualmente, el gobierno no está haciendo nada para buscar un tema de producción y no está haciendo nada para generar una política de almacenamiento en gas natural, ¿no? Y le paso la palabra a mi compañero Luis para ver si nos platica un poquito más en el tema empresarial, qué opciones podría haber y cómo lo podemos ir trabajando, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, como lo decía Juan precisamente, el tema de almacenamiento de gas natural en estado gaseoso Disculpa, Luis, se cortó tu audio. Ahí ya está. ahí, ¿no? Bueno, les decía, como dijo Juan, el almacenamiento de estado gaseoso del gas natural normalmente se da en pozos de yacimientos ya depletados, en fosas salinas, etcétera, ¿no? Pero antes de pensar en el almacenamiento de gas natural, primero tendríamos que ver que se restablezca la producción de gas natural nacional, que esto más bien va de la mano con la estrategia de Pemex y de la disponibilidad de sus plantas de tratamiento de gas, sobre todo en la región sur. Paradójicamente, la región sur es la que más produce gas en el país, la región de Tabasco, sur de Veracruz, y hay otras zonas gasíferas como la zona norte de Reynosa, Monclova, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya que el almacenamiento de gas natural en estado gaseoso, del que proviene de los pozos o de los ductos, no es hoy una realidad en México, las otras opciones es gas natural comprimido, que su principal desventaja, diría yo, es las grandes presiones a las que tienen que trabajar los tanques, anda por ahí de las 3.600 PSI. Son una tecnología probada, por supuesto, es una tecnología segura, sí también, pero su capacidad de almacenamiento suele ser menor, comparado, por supuesto, con el gas natural licuado. El gas natural licuado tiene una capacidad de almacenamiento en el mismo espacio de alrededor de 2.4 veces lo que tendría el gas natural comprimido y de 600 veces en comparación con el gas del ducto, ¿no? Por cómo se va comprimiendo la molécula, o cómo se va densificando la molécula en las distintas metodologías de almacenamiento. ¿Cómo se logra? Bueno, se lleva a cabo el proceso de licuefacción por enfriamiento y una vez en estado líquido se tiene que poner en tanques criogénicos, como mencionaba, como los parecidos a los de nitrógeno o a los de oxígeno. Son tanques doble fondo que tienen un aislamiento térmico para mantenerlo en ese estado, y en ese estado puede estar de acuerdo a las condiciones climáticas y de llenado del tanque, pero puede estar un mes o mes y medio tranquilamente como respaldo o para su uso común. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Y yo creo que también complementando y con las preguntas que nos hacen acá en el chat, pues estamos hablando de esta oportunidad para las empresas para solucionar esta problemática por el almacenamiento. Pero creo que también es una oportunidad para los estados, para los gobiernos estatales, para las regiones. ¿Cuál es el papel que pueden tener los gobiernos también para asegurar este suministro para su industria, que es parte esencial, como lo comentábamos, para elevar su competitividad? Es importantísimo, creo que es una labor esencial de las entidades el tener una estrategia, vamos a irnos un paso más arriba, de política industrial en general, ¿no? Saber cuáles son las necesidades
o tener perfectamente mapeado cuáles son nuestras industrias, 2, cuáles son las necesidades de esa industria, y 3, como entidad, de qué manera puedo apoyar a la productividad y a la competitividad de mi industria. Y vaya, no estoy hablando de algo que no se haga. La Secretaría de Desarrollo Económico de Sonora lo hace muy bien. Por eso tiene esta parte o esta atracción de inversión en cuestión de generación de electricidad y otras industrias. Creo que esa es una parte esencial. El trabajo coordinado entre el gobierno y la industria es importantísimo. Y la labor que hacen los clústeres, donde además del gobierno, la industria suman a la academia, la famosa triple hélice, creo que da el punto esencial para poder generar políticas públicas adecuadas, ¿no? Esto es algo que así debe de funcionar, así funciona, y yo me atrevo a decir que el gobierno del Estado de Sonora lo hace correctamente, y por eso hacemos este tipo de foros, para hablar de las problemáticas, para entender y buscar en común soluciones, y para acercar propuestas que posiblemente antes no conocían, y una de ellas es lo que hemos hablado a lo largo del día, gas natural licuado, que puede ayudar a reactivar o aterrizar, activar industrias o aterrizar diferentes inversiones que requieren este gas, ¿no? Entonces, creo que es un tema importantísimo que abordaste, Fer. Muchas gracias, Juan. Sí, yo creo que es una oportunidad para la elaboración de políticas públicas, elaboración de políticas para elevar la competitividad de los estados, que es el objetivo que como clúster perseguimos, y otras entidades nos acompañan con eso. Y creo que tocamos también uno de los temas importantes, que es el precio, ¿no? En el discurso que se ha escuchado ya en muchos años en el tema del gas natural, además del fracking, que es el que comentábamos, y su reciente prohibición o inacción en el tema de su explotación, también se decía que esa dependencia de México con el gas natural estadounidense, pues es cuestión de precio. Es un gas natural pues muy barato, normalmente asociado a la producción de otros hidrocarburos, como es en el caso de Texas. Entonces, ¿cómo podemos como país, como México, desvincular el acceder a un gas natural muy barato, el más barato del mundo en ocasiones, y realmente tener políticas propias? O sea, ¿cómo podemos desligar eso del precio y cuáles son las proyecciones que podríamos tener en México si impulsamos políticas públicas de almacenamiento en cuanto a precios, o llegáramos a impulsar en su momento también la explotación del hidrocarburo aquí en México? Bien, excelente pregunta. Yo creo que es muy importante retomar lo que estás comentando, que tenemos uno de los gases más baratos del mundo. El gas natural, por mucho, es el hidrocarburo con mayor viabilidad industrial, es el hidrocarburo más limpio, y algo que me gustaría comentar para todas las personas, todas las empresas que nos están escuchando, es que el gas natural siempre tiende a regresar a su precio original. Precio original me refiero, siempre tiene una base. Lo que sucedió con esto, sube el Houston Ship Channel, si no me recuerdo, estábamos en 3.23, poquito más, poquito menos, nos vamos a 400, 500 dólares. ¿Qué pasa con esto? Los consumidores de gas natural se alarman. Es una reacción sumamente normal, donde dices, qué inestabilidad. Esto fue por una emergencia, yo diría que inclusive nacional por parte de Estados Unidos. Pero ¿qué sucede cuando se empiezan a restablecer todas estas plantas de gas natural en Texas? Este gran pico inmediatamente tiende a regresar a su estado original, a su precio original, cosa que no sucede con otros hidrocarburos. Es decir, pasa con el diésel, pasa con la gasolina, pasa con el EP, donde tenemos el gasolinazo, sube un poquito, a lo mejor regresa, pero ya se quedó una fracción arriba, y luego una fracción arriba, y siempre tiende a ir a la alza. El gas natural siempre nos tomamos la tarea de revisar qué ha sucedido con la molécula en los últimos 5 años, y es decir, claro que se ven estos picos donde hay temporadas de frío, donde hay estas heladas, pero está el pico y regresa inmediatamente. Eso es algo que deben de tener siempre en mente, que a pesar de estas circunstancias de fuerza mayor que nadie tiene controladas, el gas natural sigue siendo el hidrocarburo más estable, más económico. Sí se tiene que desarrollar políticas públicas para almacenamiento. Esto, más allá de impactar al precio, impactaría a la seguridad energética que tenga el país. Yo no me atrevería a decir a la producción nacional disminuiría el precio del gas natural. Yo creo que difícilmente, porque sí tenemos un gas muy barato,
pero el almacenar y las políticas públicas para almacenar solamente nos ganarían que estas situaciones no nos afectaran tanto. También hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración, que en una emergencia como la que tuvimos, desafortunadamente la industria pasa a segundo grado. Es decir, tenemos que irnos a los hospitales más en una etapa como la que tenemos de pandemia, que no nos pudo haber pegado en peor lugar, donde todo el poquito gas que quedó tenía que ir a garantizar el funcionamiento de los hospitales, tenía que ir a la casa habitación, y todo el gas que tengamos almacenado en una problemática como la que vivimos, se va a ir a esos sectores. Es decir, la industria sí tiene que tener planes alternos. Una política pública de almacenamiento, si es que se llevara a cabo, tomaría muchísimos años, muchísima inversión, y yo me atrevería a decir que tendría que ser inversión público-privada. Tenemos que ir de la mano. El gobierno difícilmente va a poder solo con estas situaciones. No, igual, como comentaba Juan, no me gustaría meternos en temas tan políticos, pero sí creo que es un esfuerzo conjunto, y ese sería mi comentario al respecto. Y yo nada más sumaría rápidamente lo que mencionas, Fer, y otra vez creo que ya lo mencionamos en un par de ocasiones, la política de producción sería importante, pero sin meternos en un tema político, no hay rondas para empresas privadas, se canceló absolutamente esto, y para los intereses y beneficios de Pemex, el gas no es rentable. Y pensemos que el gas se encuentra de dos maneras. Se encuentra solo o se encuentra asociado a otro hidrocarburo. Y en las reservas que mencionaba Luis de Tabasco, específicamente o del sur, normalmente el gas viene acompañado de otro hidrocarburo que es petróleo. Y el petróleo es muchísimo más rentable el extraerlo y preferentemente se quema el gas y mantenemos el petróleo para venderlo y ganar más. Entonces, creo que es una política completa que requiere una visión nacional, estatal. Desafortunadamente, el gas para el gobierno no es una prioridad, ¿no? Cosa que es triste mencionarlo porque es importantísimo para no solo la generación, sino para la fuente de la industria. Entonces, creo que sin ser muy reiterativos, sí se requiere una política de producción, y esa política de producción desafortunadamente tiene que venir por iniciativa del gobierno federal, ya que lo que se logró con la reforma energética está completamente parado, y siendo 100% francos, en los próximos 4 años no hay mucho que ver ni hacer en tema de producción nacional. Muchas gracias, Carlos y Juan. Yo creo que es muy importante las respuestas que dan y creo que eso responde a muchas de las preguntas que nos están compartiendo en cuanto a este papel y la política pública del gobierno federal, y creo que la situación nos la han demostrado bien. Sin embargo, volvemos al tema de las políticas públicas estatales, que también los estados pueden impulsar esto, ¿no? El estado de Sonora, Iván nos podrá compartir un poco más de esto, un memorándum de entendimiento firmado entre el estado de Sonora, nuestros vecinos de Arizona y Nuevo México, pues suscribe que se traerá el gas de Nuevo México a través de Arizona, llegará a Sonora en una planta de licuefacción para la exportación de gas natural. Licuado en este caso. Entonces, hay temas muy interesantes que los gobiernos estatales pueden hacer. Sin embargo, falta una coordinación en materia nacional. Pero realmente lo que podemos impulsar y lo que nos corresponde como gobierno estatal o como clúster en ese sentido, pues es para nuestros estados, en el caso del estado de Sonora, cómo podemos impulsar a las empresas. Y hay que atacar primero, yo creo, una etapa de desconocimiento. Y en ese sentido nos hacen una pregunta muy interesante que yo creo que muchas empresas se lo hacen, o el común de las personas de la población se lo pueden hacer. ¿Cuáles son las ventajas del gas natural sobre el gas LP, que es el más común utilizado en los hogares, utilizados en muchos comercios e incluso industrias? Perdón. En cuanto a la pregunta del gas LP versus el gas natural, yo creo que una diferencia primaria es precio. El gas natural es mucho más barato que el gas LP, e incluso en la mayoría de las ocasiones en estado licuado, en estado líquido, aun cuando al gas natural le agregamos un precio, le agregamos un costo por haberlo procesado para licuarlo.
El siguiente importante es la generación de residuos posteriores a la combustión, sobre todo en diferencia con el gas natural licuado. A la hora de quemarlo, el gas natural licuado, al haber sido tan purificado, genera muy pocos residuos, muy pocos carbones, entonces eso se ve muy reflejado en el mantenimiento. Otro aspecto importante también es el de seguridad. El gas LP, cuando existen fugas, tiende a generar como una nube que se queda a nivel de piso, ¿no? Puesto que tiene el mismo peso del aire o un poco más pesado que el aire, entonces su disipación es más prolongada, es más difícil. Y el gas natural, en general, pero si nos vamos al gas natural licuado, que es con el que podríamos compararlo porque lo tienes almacenado en sitio, si el gas natural licuado tiene una fuga, cuando toca piso se regasifica y como es más ligero que el aire, pues tiende a volatilizarse, ¿no? Entonces, es más difícil que se cree una atmósfera explosiva, pues, en el sitio de trabajo. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Ahí yo creo que explicas bien unas diferencias muy considerables en temas de precios, en temas pues, de sustentabilidad y, por supuesto, de seguridad, sobre todo pues, para el uso industrial. Y creo que eso es muy importante. Y una pregunta, además de invitar a nuestros participantes a que sigan compartiendo sus preguntas en el chat para alimentar esta conversación, es para aquellas empresas que han escuchado del tema del gas natural, pero que hasta el momento no lo utilizan, ya sea por un desconocimiento, por la falta de infraestructura que ya comentábamos en un inicio. ¿Cómo pueden acercarse a este recurso? ¿Cómo pueden obtener el gas natural para tener esos beneficios que comentábamos de precio, de limpieza y de seguridad para sus empresas? Ok, bueno, creo que aquí en esta pregunta, Fernando, entro yo, ¿no? La parte comercial. Y como presencia en el estado de Sonora, como representante comercial en la empresa, físicamente, pues yo me encuentro aquí. Y es muy sencillo. Personalmente, yo tengo la responsabilidad de presentarles la mejor solución, ¿no? Apoyarlos con todas las dudas que puedan tener. Y pues para nosotros es muy importante el que ustedes, como, bueno, vaya, las empresas y como institución, como Estado, vean que en estas es un sinónimo de garantía, ¿no? De confiabilidad. Que al acercarse con nosotros, ustedes estarían garantizando el que su operación estará segura por el tema energético, ya que nosotros ponemos a la disposición de todas las personas que tienen esta problemática una solución inmediata, ¿no? Que ahorita ya es real, ya se está aplicando aquí en el estado y simplemente con buscarnos, pues en estas va a buscar el posicionar al Estado, posicionar a la empresa con el uso de gas natural licuado como una punta de lanza para la inversión y el crecimiento industrial. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, básicamente, pues yo me encuentro en esta zona. Pueden contactarse con nosotros, con nuestra página y buscarnos y decirnos cuál es la problemática. Si algunos presentaron desabasto, algún otro evento, o bien simplemente si les preocupa la situación, podemos analizar cada uno de los casos, ¿no? Y buscar cuál es la mejor solución para ellos, cuál es la mejor solución para cada uno y hacer algo a la medida, algo que sea exclusivamente para solucionar el tema que les aqueja actualmente, ¿no? Y también una previsión a futuro. Muchas gracias, Florencia. Sin duda, pues la opción del gas natural licuado, la opción
de llevarlo hasta la empresa, de tener almacenamiento, es muy importante para eso, precisamente para tener pues a una industria más competitiva y hablar de esas ventajas que decíamos hace un momento, ¿no? Ventajas de precio, ventajas de limpieza y ventajas de seguridad, que es muy importante para la industria. Y sin duda, este ha sido el tema en las últimas semanas, pues por una problemática que afectó a mucho de la sociedad en las últimas semanas en nuestro país y en nuestros vecinos de Estados Unidos. Y otro tema del que se ha hablado, y no salimos también de esa esfera del tema político que ha sido importante, pues es esta reforma a la ley de la industria eléctrica, que finalmente ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, por ambas cámaras. Y una de las preguntas que se hacen acá, y creo que es importante tener esa claridad, es: ¿afecta el texto de esta reforma, afecta su aprobación a la industria del gas natural en nuestro país? ¿Deberían preocuparse las empresas en materia de gas natural por esta aprobación? Qué interesante pregunta. Ayer escuchaba en un diálogo que hay varios diálogos y varios posicionamientos por parte del sector privado, y uno, si se fijan en el mensaje constante del presidente en relación a esta contrarreforma, es el único beneficiado es la CFE. Y lo que se busca con esta contrarreforma es reordenar desde la perspectiva del gobierno el famoso despacho. El famoso despacho de generación es qué plantas entran primero que otras. Déjenme decirles algo. El 80% de la generación eléctrica se da por fuentes fósiles. Existen aproximadamente 80 plantas de ciclo combinado en México y la mayoría de estas plantas utilizan el gas natural. Le llaman la famosa ley combustóleo porque lo que está buscando de cierta manera el gobierno es reactivar todas las plantas y no piensan en gas natural, efectivamente piensan más en combustóleo, ¿no? Por un tema de política en ese sentido. Pero yo no creo que necesariamente afecte esta contrarreforma específicamente lo que preguntas al gas natural. Creo que es una ventaja porque nuestra labor como ciudadanos, como gobiernos estatales y como empresas es si efectivamente vamos a reactivar estas plantas de uso fósil, que sea con el combustible más sustentable de todos, que es el gas natural. Y hoy en día la mayoría de estas plantas de CFE trabajan con el gas natural. Entonces habrá que buscar el mecanismo para que esto se mantenga. Entonces, creo que por ahí va un poquito la pregunta, Fer, y es un buen reto para todos, ¿no? Por supuesto, sí, sin duda, la triple hélice con la cual trabajamos es importantísima para superar ese tipo de retos. Esta unión entre los gobiernos locales, entre las instituciones académicas y la empresa. Las empresas pues tienen un conocimiento muy importante de día a día de cuál es la realidad que vive la industria, y en ese sentido también ha habido varias preguntas de nuestros participantes desde su registro, ya ustedes preguntándoles como empresa, como Enestas, y una empresa pues que está invirtiendo en nuestro país y que está comercializando en nuestro país. ¿Cómo ven la perspectiva del gas natural para las empresas privadas en los próximos años? ¿Cuál debe ser la estrategia para las empresas que se dedican a este giro, y cómo deben de acercarse a las empresas, a los demás sectores productivos, para hacer más competitivo a nuestro país y a sus regiones? Bien, la estrategia de las empresas, yo creo que tienen que planear muy bien sus ubicaciones, tomar en cuenta los proyectos que se tienen para los ductos, y también tomar muy en cuenta que todos los proyectos de gasoductos que se han ido desarrollando en el país han tomado más tiempo del que se ha estimado. Eso es algo muy importante. Seguramente hay bastantes industriales aquí comentando de que, oye, se supone que iba a pasar un ducto por donde me instalé, el ducto todavía no se construye. Es decir, planificar muy bien, siempre tener alternativas. Lo comentaba anterior, siempre la opción es, si una empresa tiene un alto consumo, siempre la opción va a ser conectarse a un ducto. Yo lo que les sugeriría es estar muy bien asesorados con una empresa que les pueda decir cuáles son las opciones si ese gasoducto no se llega a completar en el tiempo estimado, y de la mano mucho con su gobierno estatal, es decir, con el clúster de energía Sonora, con el estado de Sonora, porque ellos los van a poder orientar un poco con los tiempos
para poder planificar bien sus proyectos. Y lo comento de esta manera porque nosotros tenemos diversos proyectos donde nosotros nos instalamos temporalmente, donde algunas empresas nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que el ducto se construye en 7 meses y durante 7 meses nosotros podemos suministrar a esa empresa hasta que se conecten. Ha habido casos donde, pues, obviamente, este lapso no fueron 7 meses, pero siempre hay opciones. Lo que sí repetiría es estar muy bien asesorados, hacer una planificación con planes de contingencia en caso de que el ducto no pase en el tiempo que tienen estimado, estar muy pegados con su clúster de energía y con su gobierno estatal y local. Esa sería mi sugerencia. Yo solo sumaría el decir, no le tengan miedo a conocer la opción del gas natural. Hay opciones como el gas natural licuado. En el caso de Sonora, ya lo dijo Florencia, nosotros como empresa tenemos a un comercial que con mucho gusto podemos asesorar. Y bueno, nada más concluiría con eso, Fer. Por supuesto, creo que es un punto importante el que las empresas que quieran conocer de esto puedan acercarse con el clúster de energía del estado de Sonora para que los llevemos con los expertos que pueden ofrecerles soluciones, o bien con la Dirección General de Energía, la Secretaría de Economía del estado de Sonora. Creo que es muy importante el mantener ese acercamiento y además para conocer las necesidades de la industria. Para poder ofrecer esas soluciones necesitamos conocer esas necesidades, esas problemáticas, eso que les preocupa. Entonces, estamos de puertas abiertas en el clúster de energía Sonora para las empresas, para los organismos empresariales que quieran conocer más de la situación del gas natural, de cómo pueden solucionar esas problemáticas que se encuentran, y estoy seguro que también por parte del gobierno del estado están con las puertas abiertas para recibir esas dudas, y ya con eso podemos tener pues una conversación mucho más directa conforme a las necesidades. Ya estamos con el tiempo, creo que hemos respondido muchas de las preguntas que han sido importantes, pero para cerrar me gustaría a nuestros participantes preguntarles pues un comentario de cierre, una conclusión a todo este tema y la situación pues a futuro para nuestras empresas del estado de Sonora. Pues con gusto yo cierro mi participación simplemente agradeciendo la oportunidad. Creo que se necesitan muchos diálogos a nivel industria. Nosotros somos parte de la industria. Como lo hablamos a través de nuestra membresía en el clúster, estamos con toda la disposición de llevar el expertise de la empresa hacia cualquier tipo de industria o empresa en particular que quiera entender mejor, ¿no? Quitando un poquito la bandera comercial, lo decimos como aportadores de la visión industrial que requiere nuestro país. Así que con mucho gusto mantendremos esta plática, este diálogo a través del clúster, a través de la autoridad del Estado, y ojalá podamos seguir creando y desarrollando este tipo de talleres para ir solventando cualquier tipo de duda y poder generar una política pública para el estado de Sonora que tenga beneficio para todos los industriales. No me queda más que agradecer y reiterar mis órdenes. A sus órdenes puse mi correo electrónico en el chat y bueno, Fer, agradezco la oportunidad y dejo que mis colegas hablen. Bien, por mi parte, mi cierre sería que, retomando un poco el comentario que decía Juan, que no le tengan miedo al gas natural, y más allá del gas natural, que no tengan miedo a ver otras opciones, a ampliar un poquito la perspectiva de cuáles son las soluciones energéticas para las empresas. Siempre hay otra alternativa, siempre hay alternativas mejores, y el hecho de que las empresas estén bien ahorita no quiere decir que estén bien en un futuro. Siempre hay mejoras, siempre hay ahorros que se pueden hacer. Mi sugerencia es que se acerquen con expertos simplemente para recibir asesoría. No necesariamente tienen que ser siempre diálogos comerciales, recibir asesoría para buscar qué es lo mejor para cada una de las empresas, y entender un poco lo que viene y lo que ha pasado y lo que puede llegar a suceder. Creo que el diálogo estrecho con sus proveedores energéticos es fundamental. Yo también los invitaría a que revisen cuál es el estatus actual de la situación energética de su empresa, hasta los contratos, revisar todos estos detalles que seguramente en algunos casos, hasta que sucedió esto, dijeron, oye, pues es que
tenía un problema en el contrato o debe haber hecho las cosas de otra manera. Es decir, regresar a revisar todo lo que tiene la empresa hoy en día y asesorarse. Esa sería mi conclusión. Igualmente estamos a sus órdenes. Ahorita les pongo mi correo. Tuve que hacer desde el teléfono por fallas técnicas, pero estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por el espacio y el foro. Gracias. Y bueno, yo por mi parte cerraría diciéndoles que cualquier servicio que viene bajo demanda, como es el servicio eléctrico, el agua, en este caso el gas por ducto, siempre tiene el riesgo de ser interrumpido, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin luz? Sin embargo, tenemos una planta de emergencia en la mayoría de las industrias. Podemos tener un tanque de agua que nos dé 1 o 2 días de consumo. Pues podemos pensar también en tener 1, 2, 3 días de consumo de gas, también para respaldo de emergencia. La verdad es que por más esfuerzos que haga el gobierno federal en tener almacenamiento de gas natural en México, ese almacenamiento siempre será utilizado para servicios primarios, ¿no? Generación de energía, hospitales, hogares y no para la industria. Entonces yo creo que es una responsabilidad que cada industrial va a tener que tomar, tener su propio resguardo. Muchas gracias y yo también les comparto mi correo en un momento en el chat. Bueno, yo por mi parte igualmente agradezco tanto a la audiencia como al clúster por este foro y reiterando, ¿no?, nuestra disponibilidad, mi disponibilidad aquí en el estado para cualquier duda que tengan, cualquier concepto que no conozcan, como dijo Carlos. Es muy importante que ustedes entiendan dónde están parados y qué opciones tienen. Entonces, nosotros podemos ayudarles con todas las dudas que puedan surgir y pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, agradezco la participación de nuestros socios del clúster de energía Sonora, de parte de la empresa Enestas, quien seguramente estará respondiendo todas las dudas que queden. Vamos a compartirles la grabación de esta conferencia, aquellos que nos lo estuvieron solicitando, a todos los registrados, también para que nos pudieran acompañar hoy, que conozcan de esta conversación, que conozcan de las respuestas que aquí se dieron y que sea el inicio de una conversación en materia de gas natural que es muy importante para el desarrollo de nuestro estado. Con eso quiero reiterar el agradecimiento, por supuesto, a Florencia, a Luis, a Carlos y a Juan por haber compartido su conocimiento y su experiencia con nosotros el día de hoy, y reiterar a todos los asistentes las puertas abiertas en el clúster de energía Sonora, en el gobierno del estado de Sonora a través de su Secretaría de Economía y la Dirección General de Energía, para responder todas las dudas que puedan tener y mantenernos en comunicación con ustedes, conocer las necesidades de la industria para ser más fuerte y más competitivo al estado de Sonora. Les estaremos haciendo llegar esa información junto con los contactos de los panelistas de hoy para que puedan tener esa comunicación directa. Les agradecemos a todos su asistencia y seguimos en contacto en nombre de todos los socios del clúster de energía del estado de Sonora. Muchas gracias.